Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, bienvenidos. No sé a qué hora nos estén viendo, pero ahorita tenemos un clima un tanto lluvioso y con este clima les estamos dando la bienvenida. Bienvenidos sean maestros aquí presentes. Yo soy Joana Alcázar. Lugupe, Luis Macías. Y Alan Delgado, que está atrás también de cámara. Y bueno, mu- eh, músicos, poetas y locos. Estamos esta noche ya un poquito entrando en calorcito. Ahorita estamos en el Janicua, en el Café Janicua, que es un excelente servicio el que nos están brindando. Muchísimas gracias también al personal, a Lluvia, muchísimas gracias por abrirnos las puertas y ser excelentes anfitriones. Pues nada, sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta entrevista. Maestro Lugupe, ¿cómo está? Bien, bien, muy bien. Pues aquí presentando a mi amigo, el biólogo, Ok. Novelista, que ya tiene rato escribiendo, y es uno de mis favoritos porque he leído bastantes libros, pero nunca había encontrado un libro con un corte ecológico. Y me pareció, cuando lo leí, pues sorprendente porque tiene una profunda narrativa sencilla, muy entendible para todo público, pero también tiene una gran riqueza de cómo cuidar el medio ambiente, cómo está durante este tiempo destruyéndose, cómo el hombre no hace conciencia, y de eso se trata el libro, de salvar el bosque, los animales, el hábitat, todo lo que interviene pues en nuestro alrededor, en la naturaleza, ¿no? Y nosotros pues, somos de cuidarla o de destruirla, y la mayoría de los hombres no han tenido la conciencia de cuidarla con toda la paciencia del mundo, y más bien tienen un sentido destructivo, ¿no? Sí. Entonces, el libro a mí me parece muy interesante porque recorre algunos pasajes con el cheneque. Chaneque. El chaneque, Sí. es un libro que tiene, a ver si sale a cuadro, Alejandro, es un libro que es recomendable para los estudiantes de biología, para los maestros, bueno, para público en general. Claro. Pero sí tienen enseñanzas muy, muy interesantes que el joven, el estudiante, tiene que ver, tiene que leer e inspirarse para hacer el cuidado del medio ambiente. Y ahorita estamos en la era de oro de la tierra, que tenemos una gran riqueza y una gran variedad de animales, de plantas, de flores, y algunos pues se van extinguiendo por... Lo recomendamos. El maestro anda haciendo la promoción de su libro, nos va a dar su teléfono, su face, para si a alguien le interesa, que le llame, y él se los lleva a su casa o busca la manera de entregar. De hacer el conecte. Entonces, pues yo, más que hablar del libro, nada más darle una referencia, yo quisiera más bien que él viera todo el potencial del libro, como es el autor, y tiene mucha claridad en la novela. Muy bien, pues bienvenido, maestro biólogo Luis Macías. Muchísimas gracias, querida hermosa Lluvia. Y bueno, sin más preámbulos, a ver, platíquenos, maestro. Pues me siento halagado, honrado. Quisiera hablar de tantas cosas que, en este caso, mi gran maestro, que lo recuerdo todos los días con mucho cariño, que sentó las bases de mi educación, fue mi padre, Luis Macías Núñez, que emprendió el gran viaje a temprana edad, a los 44 años, y fue mi maestro, porque viajar con él a la Sierra de Chapala era una delicia, porque era un maestro que me enseñaba a respetar la tierra,
a respetar al ser humano, a respetar todos los recursos naturales y aprovecharlos de una manera que le llaman ahorita sustentable. Pero se hablaba de sustentabilidad, los lacandones, por ejemplo, los grupos étnicos que han vivido en la meseta purépecha, pues tienen cientos o miles de años que han vivido en armonía con la madre tierra y no los hemos respetado. Entonces mi papá me llevaba todos los días a la ciénaga o los fines de semana y era una clase con él. Que desde que entrábamos, llegamos al Vallado Blanco y yo sabía que iba a haber codornices y siempre iban a la carrera porque parecía que tenían mucha prisa. Pero también se me interesaba un animal que no se me olvida, ya dicen está extinto, que era algo mágico, el candingo rayado. Era un mustélido que tenía controlaba mucho la, ¿sí? Donde la madre tierra hacía una fiesta espectacular, porque llegaban de Canadá y de Estados Unidos el pato pinto, un pato hermoso y grandote, el canelo que pastaba en los llanos, la chofería, que era un huevo que se ha pintado por un artista. Y llegaba también el majestuoso pelícano blanco que aún sigue llegando. Pero con él también llegaban el pato cucharón, la garza real, la blanca y un sinfín de aves acuáticas. Pero había muchos peces, la laguna de Chapala iba llena de vida y los canales también con lo que regaban la ciénaga, no había agroquímico, no había nada. Pero llegaban los depredadores, el halcón de cola roja, la elegante águila pescadora. Era una delicia disfrutar esa fiesta de la Madre Tierra y esa jamás se me va a olvidar. Y él era mi gran maestro. Entonces de ahí salió mi ilusión de ser maestro, primero biólogo y ser maestro para comunicar esto. Yo sentía que lo debía de comunicarlo. Y él precisamente trataba con respecto a eso. Cuando él murió, cuando emprendió el gran viaje a los 44 años, no vio los destrozos, el principio del fin, no del fin, en el campo, iban con tarraya y sacaban la carpa, sacaban el bagre, y en las cercanías de la laguna de Chapala había cangrejos, había otras variedades, y hacíamos caldos, decían, con este caldo, niño seguro. Y en las tierras había, por ejemplo, el tomatillo, la salsa de tomate tan deliciosa, había conejos, había liebres, no había hambre, y había armonía. Pero empezaron a aventar las aguas de los drenajes, empezaron a usar la laguna de Chapala también para aventar todos los restos de las industrias y poco a poco la laguna de Chapala empezó a agonizar. Mi papá ya no vio eso, sino quién sabe qué hubiera pasado. El candigo rayado ya nunca lo he visto. La liebre, el conejo y muchas otras veces ya no las veo. Y si las vemos de una manera raquítica, no había hambre, no había una ambición, la gente vivía en armonía, pero después de todo esto, la gente empezó a emigrar a Estados Unidos. Y ahorita que vienen, decimos, ¿cómo los ayudamos? Tenemos que rescatar a la madre tierra, ¿sí? Por ejemplo, un rayo de luz del sol tarda en llegar a la tierra 8 minutos 14 segundos. No, lo más importante de toda la vida, de todos los seres vivos, ¿cuál será? La vida. Las fotosíntesis. La clorofila capta la energía solar y la energía de activación para que esta planta procese alimentos ricos en energía, principalmente carbohidratos, algunas proteínas en semillas, grasas, y que son la base alimenticia. Los mares, por ejemplo, tenemos el fitoplancton, plancton que flota. Son los que usan el oxígeno para que nosotros degrademos los alimentos que todos los días consumimos. Importante para eso, pero en la noche también las plantas respiran. El Amazonas, por ejemplo, agota su oxígeno prácticamente en la noche, que también respira. ¿Qué pasó en esos 5 estados del centro? Disculpen, no puedo evitarlo. Llegaron unas tormentas tan fuertes que nunca se imaginó una tormenta como esas. ¿Por qué esas tormentas tan intensas? A través de la tierra y llegue a las lagunas, a los lagos, a nuestras casas. Ahorita estamos rebasando la capacidad metabólica de la madre tierra. Hay tanto dióxido de carbono que nosotros también lo eliminamos y tiene una característica física que se calienta. Pues al rebasar la capacidad metabólica para que se fije ese dióxido de carbono por las plantas, se está rebasando.
el mar ya no puede fijar tanto dióxido de carbono, entre otros compuestos de efecto invernadero, como son hidrocarburos y muchos más. Entonces se calentó tanto la Tierra y la fuerza es tanta que llegó con un ímpetu que el hombre no pudo detenerlo. Y en vez de llevar ayuda física, alimentos y eso, llevaron tortas llenas de compasión y de promesas que no les llenaban. Entonces, todo esto yo lo veo, lo capto y me desespero un poquito de que no estemos haciendo algo. Me gustaría leerles una reflexión ecológica. Por favor, maestro, para adelante. Para entrar en Sí. materia del por qué hice esos libros, o de qué tratan mis libros. Y con respeto a Peter, mi maestro Lugupe, porque él me ayudó a ubicarme en espacio y tiempo, de que mis libros, de lo que hago, pues es un estilo muy propio. Ya hace como un año estuvimos ahí en la laguna. Hacen feria incluso. Hay una feria y bueno, ya tienen toda una industria ahí en el lago, ¿no? Para la visita del Pelícano borregón. Pero la gran diferencia es ya son poquitos. Que son poquitos, pero los pescadores les dan los restos ya hay pescaderías domésticas, de la carpa, de la mojarra, de la tilapia, que no era nativa de ahí, y los restos se los dan a los pelícanos. Les dan prácticamente de comer. Entonces cada vez son menos esos elegantes visitantes que llegan a La Palma. Ya a La Palma a comer, antes eran unos caldos de pescado deliciosos, de bagre, de carpa, era una delicia, era un paraíso. Y ahora pues venden ya más bien fritangas y ha cambiado. Y el pelícano con mucho esfuerzo, es más, dentro de su cerebro tienen ellos ya fijos genéticamente aquellos puntos de su viaje, que el viaje de Canadá, o sea, eso no lo hacen en un solo trayectoria, sino que ellos tienen ya localizados en los lugares donde van a parar, pernoctar, comer y descansar y seguir volando. Claro, como las mariposas monarca. Con algodoncillo. Llega. Inclusive había una señora que le decíamos la huevera, porque compraba los huevos de las diversas especies de patos y los vendía en la región, era muy común. Era común comer el pato, había abundancia, pero eso se fue acabando de manera paulatina. Bueno, en el caso de la mariposa monarca, yo he leído que en su trayecto se van reproduciendo. Sí, son varias migraciones. Yo pensé que era la misma que salía de Canadá, llegaba aquí. Hacen relevos. No, y hay tantos misterios en eso tan increíbles. No sabemos cómo le hace. Son 6 gramos lo que pesa. 6 gramos. Pero tienen en su ADN la memoria de los lugares. Toda su ruta. El problema es que hemos acabado con el algodoncillo, que son las principales plantas que le dan nutrientes, y además segregan ciertas toxinas para que no se lo coman. Pero hay un pajarito que sabe exactamente dónde picarle, donde no están las toxinas. O sea, tiene forma de protegerse. Y en su ruta, ellos saben dónde están las plantas cada año que les dan alimento. Para con nosotros está en espíritu el amor que tenía por los bosques de Yemet, pero prácticamente los estamos destruyendo. Yo llevaba, por ejemplo, a mis alumnos a esa región, a la Tortuga Marina, a Siragüen, a Pátzcuaro, y era una delicia ver en el aula, verlo ya en su sitio natural. Pero ahorita ya no lo haría, porque además de que muchos, por ejemplo, el lago de Siragüen, pues ya es un vestigio de lo que antes había, y muchas aguas se han evaporado. Pues igual que el lago de Janitzio, pues. Y el lago de Janitzio, de Pátzcuaro. No me atrevo a decir basta, porque la mano del ser humano, pues, como usted lo menciona, no tiene ambición, o no tiene este límite de ambición. Ajá, sí. Eso que estás hablando, desechos de sociedad que no tiene el valor de reconocer que los contaminamos, privándolos del don de la vida. Los mares y océanos son inmensas cloacas y pierden el poder de regular el clima y brindarnos el vital oxígeno, sin dejar de ser. Así. Y se me hace interesantísimo entrar en esa parte, porque muchas personas
desconocen que realmente tiene un límite. Dicen, no, la tierra abastece toda la humanidad, pero es que la humanidad ya sobrepasa el límite de la tierra de pronto, ¿no? Hay una frase de María Montessori, yo pues también me dedico un poco a la parte de la docencia, que dice más o menos que es tan importante enseñar a un niño que es la vida de un gusanito, de un insecto, tan importante para el insecto como para el niño, ¿no? Respetar esa Sí, parte. fíjate que yo proponía a algunas personas, espero que exista una respuesta, porque todo, no nomás el gobierno federal, estatal, municipal es responsable, somos todos como sociedad responsables, somos corresponsables. Yo proponía viveros municipales, donde el municipio también se haga responsable de sus recursos naturales. Claro. Ahorita me dicen, en el municipio de Luchano Carranza y todo lo que es la hacienda están acabando con el mezquite. Luis, ¿qué hacemos? Dije, mira, yo no tengo autoridad para llegar a decir que no lo hagan, pero sí me gustaría sumarme con gente que tiene la capacidad y motivar a la población que está también presta a ayudar Claro. a conservar sus recursos naturales, porque qué futuro le estamos dejando a nuestros hijos. Cuando yo escribo esto, luego que entro a la selva y a escucharla, dicen, ¿de cuál fumas, Luis? ¿Cómo que escuchar a la madre tierra? Le dije, sí, la madre tierra tiene muchos lenguajes. Sí. Yo, por ejemplo, en Huetamo, había una parota gigantesca como una catedral. Más de 1000 años que tenía yo con esa parota. La habían vendido en 5,000 pesos. Y yo me iba con un amigo cuando estaba como secretario de un tecnológico, le iba ya en la madrugada para ver cómo el pájaro, un pajarito tejedor, hacía sonidos que colgaban como aretes de las ramas de esa parota. Y veía cómo las iguanas jugaban a las escondidas entre la corteza. Y escuchaba el picotear cincelado del pájaro carpintero, claro. quitando de las orugas que me daban su madera. Pero en la noche era otro espectáculo distinto. Escuchaba el autillo, un pequeño tecolotillo que le hablaba o hacía el reclamo a su hembra, o el gran búho real. Había vida, y esa ya la habían vendido en 5,000 pesos. Y era una catedral a la vida. Entonces yo escucho a las chachalacas como están cantando en el fondo de la cañada como si fueran políticos. La tierra, la madre tierra tiene muchas voces. Como los chachalacos de Fox. Ya lo dirás tú, no lo dije yo, ¿verdad? Sí, tiene muchas voces, las aves, el viento al mecer las ramas de los árboles, claro. El agua cuando baja de la cañada, los insectos, las chachalacas, que son el preludio, su canto tan estridente, es el anuncio, el preludio que vienen las lluvias, o el grillo, como dice una señora. Señor Macías, ¿cómo le hago para matar los grillos? Señora, ¿qué le han hecho los grillos que quieren matarlos? Es que mis hijos no pueden dormir, vienen del DF y no los dejan dormir. Le dije, ay señora, me vio cara de insecticida o de qué. Le dije, mire, ruidos en el DF, ahí sí hay ruidos. ¿Sabía usted que en muchas culturas el grillo, el acanto del grillo es sinónimo de paz y tranquilidad en la casa? Y que le está llevando serenata a su amada, y usted quiere matar a los grillos, por Dios. Dice, no, pues que se aguanten, sí, que se aguanten. Entonces hay cosas tan pequeñas, pero tan significativas, que estamos perdiéndolas ni tan siquiera conocerlas. Claro. Entonces, para mí hablar de esto, no lo estoy inventando. Es tu pasión. La madre tierra me lo está dictando, de cómo escucho, cómo canta el viento cuando mece el árbol del pino o del oyamel, son cantos distintos. Bueno, pues esa parota finalmente, cuando nos dimos cuenta que ya la habían vendido en 5,000 pesos, nos movilizamos rápidamente con gente de ahí, y sí, llegamos a semanarnos, los doctores nos respondieron e evitaron que esa parota se cortara. Era un monumento a la vida. O sea, la madre tierra tiene muchas cosas que decirnos. Claro. Que oler al tomillo, a la mejorana, ver a la mariposa monarca que está polinizando las flores, o el cultivo, que vemos que hay insectos que están polinizando la tierra para que las plantas para que den sus frutos, o las abejas que ya decía precisamente Einstein, son los principales polinizadores de muchas especies y están en vías. Yo tengo esa gran pregunta, la tenía desde un principio. ¿Es verdad que si las abejas dejan de existir, el mundo se acaba? Sí, en gran medida sí, porque la abeja es el principal polinizador y además lleva el polen de una flor a otra flor para que se fecunde. Y por si fuera poco, nos da una miel
riquísima, y Ujú. si comes la jalea real, pues también Oh. deliciosa. Y gracias a ello, lleva el polen de una flor a otra para que se fecunde y dé sus frutos. Entonces, un porcentaje muy alto Pero de no los es frutos. cerquita, es retiradísimo donde Sí, lo lleva, donde el así es. hombre Sí, sí. todavía no habita en el bosque y quién va a polinizar ahí, pues ellas. Y Ujú. entonces por eso tenemos tanta variedad de frutas, ¿no? Ujú. De Así es, y de comida. polillas y de otros insectos. Pero ¿qué estamos usando? Lo más fácil, Ujú. insecticidas, Sí. cancerígenos, mutagénicos, y matamos tanto los insectos benéficos como los perjudiciales. Ahorita hay lugares que están extremadamente contaminados, destruidos. Sí. Quisiera seguir hablando de esto, pero también quiero hablar del por qué hice estos Adelante, libros, maestro, por favor. ustedes Sí, sí, sí. si ustedes lo Tú permiten. tienes Sí. la palabra y Sí. Sí, es tan interesante su plática, Este maestro. primer Sí. libro lo hice precisamente en Huetam, Mm. un lugar donde estuve como secretario del tecnológico, pero yo me perdía en la selva y investigaba y preguntaba a mucha gente y me veía que tenían muchos conocimientos de lo que ahí existía, y tratamos nosotros de evitar precisamente la deforestación, especies únicas que hay en esta zona. Tuve la fortuna de encontrar gente muy receptiva que me hablan precisamente que me proponen que cuidemos esto. Pero las autoridades que están ocupando pues son las que deben de motivar. En los pueblos hay niños. ¿Qué no haríamos con miles de hermanitas, de Sí, niños, claro. de jóvenes, Ujú. para cuidar nuestra madre tierra? Porque hay especies que están prácticamente en vía de extinción, o hay zonas donde la vegetación ha desaparecido y llega el cincel del viento y el agua y arrasa el suelo. Ese suelo que es un suelo fértil. Y hablo de los Ujú. chaneques. Dice Luis, ¿crees en los chaneques? Sí, sí creo. Sí, son los guardianes de la tierra. Son, Ujú. si ustedes quieren, leyendas. Pero el chaneque, que se llama llamado el chaneque, hace la advertencia precisamente de que ¿pero qué es el chaneque? el chaneque está catalogado como un duende. Ajá. Dentro de la cosmovisión en México, los chaneques, los aluches, son espíritus de la selva, son Cuidan los la guardianes de la selva, Ujú. son los que De los bosques. los que De... ayudan a cuidar los bosques. Dice que Ujú. son malos. No, Ujú. lo que hacen es proteger a la madre tierra. Hay gente que les tiene miedo a los chaneques. Le dije, no, los chaneques, ahí la cultura de los chaneques en la región de Huetamo son precisamente los Ujú. guardianes de la tierra. En Guerrero también se da En mucha Guerrero, creencia Ujú. de los en chaneques. Guerrero, Michoacán y todos esos estados, se cree firmemente en los chaneques como los guardianes de la madre tierra. Son estas figuras, bueno, no sé cómo denominarles, porque son como, no sé si figuras, entes, energías o presencias, no sé, que se toman la forma de animales, o son, Mira, estoy confundiendo. la cosmovisión nos da muchas sugerencias. Ajá. Algunos dicen que son pequeños hombrecitos, Ujú. pequeños duendes, orejones, que son los que cuidan precisamente que la planta esté sana, que cuidan Ujú. lo que es la fecundación. Inclusive dicen que ya te señaló el chaneque, que son malos. No, no son malos, son guardianes de la tierra. Y si Ujú. vamos a Huetamo y lugares circunvecinos como Guerrero, los chaneques son guardianes de la tierra Claro. y les rinden veneración, porque dice que son los que hacen que las tierras den sus cultivos, Fecunden. den sus frutos. Son leyendas, son Pues cuentos, son fábulas, lo que ustedes quieran. son parte de la leyenda del cuidado del bosque. Pues, Es parte de la cosmovisión de la que se cosmovisión tiene. De la cultura también como de los folclórica de indígenas. México, Así ¿no? es, Sí, así sí. es. Inclusive hay una frase que dice, es que ya lo besó el chaneque. Pues los chaneques, hay gente que los describe, que jura haberlos La visto. chaneque que me besa a mi vida. Sí, entonces los chaneques son especie como de duendes, Ujú. muy respetados en muchas regiones, que son los que ayudan a cuidar la madre tierra. ¿Sí? Mm. Dicen, a ese ya lo besó el chaneque. No, pero para ellos son los que ayudan y cuidan para que los insectos, el viento fertilicen la tierra y sea productiva. Y este libro llamado El Chaneque fue mi primer libro, tiene un bestseller, pero fue de caminar por muchos ¿Nos montes. puedes leer un fragmento, unas 2, 3 hojas para darnos una idea de cómo está desarrollada la literatura, pues, en tu
Sí, claro. En tu manera de cómo proteger el bosque a través de la literatura. Aquí casi la mayoría de los que vienen son más bien poetas de fantasía, poetas que describen la vida real, pero pocos son poetas ecológicos como tú, ¿no? Y novelistas como tú. Son músicos, poetas y locos. Y locos. Tenemos un Yo estoy un ratito, pero tú léelo. Sí. Ok. Voy a leer el primer capítulo, si usted me lo permite. Adelante, maestro, por favor. Los hombres, el hombre y los guardianes de la tierra. La selva se encontraba en calma, como preludio a la gravía que la invadiría al penetrar los primeros rayos de luz a través del intricado dosel que como majestuosas catedrales formaban las frondas de los centenarios y gigantescos árboles. Poco antes de la alborada, se buscó echar un golpe rítmico y profundo de la selva. Tal parecía que preguntaba si todo estaba bien, si no pasaba nada. ¿Qué o quién era el que originaba ese sonido tan penetrante y peculiar? Parecía surgir del corazón mismo de la selva. El ojo codicioso y profano no puede distinguir una figura pequeña y graciosa que surca la selva como una exhalación, como si fuese algo etéreo. Este singular personaje, al que contadas personas pueden ver, le llaman chaneque. Su misión es tocar con una fuerte vara de bejuco los troncos de los árboles para conocer su salud, de tal manera que lo vemos por doquier, auscultando a la majestuosa ceiba, a las frondosas higueras, a la imponente parota, al pequeño pero fuerte cueramo, y así sucesivamente. Esta mañana, como todas, cumplía fielmente con su labor, cuando de pronto llegó un claro de la selva. El panorama de desolación que contempló lo dejó petrificado. Sus pequeños pies se hundieron en el húmedo suelo, como si de pronto echasen raíces. Su cuerpo temblaba. Lágrimas surcaban sus mejillas. No daban crédito a lo que veía. ¿Cómo era posible que el ser humano causase tantos males a su amada selva? Y que no se diera cuenta de que al destruirla poco a poco se destruía a sí mismo. No comprendía por qué esos monstruos metálicos y esas armas cortaban los asamados árboles sin ninguna compasión y los sacaban a rastras como cadáveres con fuertes lianas que no crecen en la selva. No entendía cómo un ser fuese tan soberbio y cruel. Él sabía que un rayo o una tormenta podrían causar muchos males, mas en poco tiempo la selva misma sanaba. Lo que la madre tierra creó en tiempos inmemorables, el hombre la destruía en unos pocos amaneceres. Bruscamente se dio la vuelta y corrió sin un punto definido. Él sabía que negros presagios se gestaban y que si este ser no actuaba con humildad y respeto, cavaría su propia tumba y la de toda criatura viviente. El Chaganec no tuvo noción de cuánto tiempo corrió, solo dejó de hacerlo hasta que llegó al corazón de la selva. La humedad y el calor sofocante eran un tónico para él. Una vegetación profusa llamaba el lugar que no había sido aún profanada por ser humano alguno. 1000 olores diferentes lo inundaban, el de las orquídeas y bromelias en floración, y una infinidad de especies más. Una vez que hubo recobrado el aliento y la tranquilidad, empezó a entonar un cántico que parecía surgir de la selva misma. Era como si cada ser viviente le transmitiera mensajes que fluían a través de su boca. Era un canto ancestral que habla de respeto y relación entre los seres vivos. No obstante, este canto tenía ahora otros matices. Se podían captar los sentimientos de nostalgia por la pérdida de sus hermanos y de angustia por lo que pudiera suceder a la madre tierra. En estos sitios, él más que nadie sabía que cuando se extinguiera la vida del último de sus hermanos, sería para siempre, y como un cortejo fúnebre vendría el cincel del viento y el agua para dejar un páramo donde antes había sido un vergel. Se preguntaba y preguntaba a su alrededor qué podría hacer para evitarlo. Una vez cobrado el control, decidió hacerse visible al hombre y dar la voz de alerta sobre las consecuencias y costos que tendría que pagar de seguir con la abominable práctica de destruir la selva. Su identidad iba a quedar al descubierto, mas no tenía opción. Debía elegir a jóvenes o personas libres de maldad y codicia y con un gran amor por los seres vivos. No sería fácil encontrarlos, mas al verlos los reconocería. Deberán tener además el valor y determinación de propagar la voz de alerta a su pueblo. Con esta decisión, desandó el camino para buscar a este o a otros personajes
que tener que llevar a cabo tan difícil encomienda. ¡Wow! Maestro de maestros. Oh, gracias. Soberbio, Gracias. maestro. Qué agradable escucharlo, maestro. Sí. La verdad, nos pone a pensar mucho. Si me permite hacerle una pregunta y hacerle primero pues una referencia de lo que he escuchado. Primero, que usted es muy respetuoso de no meterse en política y culpabilizar a alguien, etcétera. No. Lo he escuchado, que es reservado. Nosotros no, yo siempre busco también otros medios, pero sí, hace un año o dos, no me acuerdo, vi un programa en un streaming que hablaba del punto del No retorno. el no retorno o del otro ¿De quiebre? punto de inflexión. No sé si lo viste el programa de donde No. ya la Tierra va a llegar a un punto en que ya no se va a regresar a sanar, Ya está llegando. Ya está llegando a ese Ya punto. está llegando. Pero aquí viene lo interesante de todo lo que yo he visto. En otros países, y es mala la comparación a lo mejor, pero en otros países tienen una cultura mucho más amigable con la naturaleza, con el cuidado de nuestros recursos. ¿Qué sucedió en México? Y en otros países, ¿verdad? Pero en México teníamos un nombre, un renombre de que los prehispánicos cuidaban, amaban, protegían la naturaleza, la madre naturaleza, como usted bien lo nombra. La Pachamama. Y ahora, pues sí hay algunas personas que cuidan, pero son muy pocas y no son suficientes. ¿Usted ha analizado esto y nos podría dar una referencia? ¿Qué sucedió? Profundamente. En primer lugar, la sobrepoblación del hombre, la invasión de hábitats, de lugares, como tú ubicas, hermosos, selvas, bosques, la pesca intensiva, por ejemplo, Jacques Cousteau, el famoso Jacques Cousteau, el oceanógrafo dio la voz de alerta al mundo de que si seguimos explotando los mares como hasta la fecha se estaba haciendo, con redes de barrido que arrastraban todo el suelo marino, el tiempo de la Tierra, desde la generación de la vida, estaba cerca. El único lugar que conocemos en el universo hasta ahorita que el milagro de la vida se hizo presente. Y la prueba somos nosotros. Pero el hombre que se dice civilizado está actuando con mucha soberbia, considerando que la Tierra es un lugar inagotable de recursos naturales, nada más incierto o falso que eso, porque hemos visto, por ejemplo, nada más de Morelia a Uruapan, cómo los bosques los hemos hecho guacamole. Sí. Esos 5 estados que hablaba, llegó el cincel del viento y el agua, cuando los arrecifes y los manglares y las selvas y los bosques le cortan la fuerza, el ímpetu para que la lluvia caiga de una manera bondadosa, atenta, mal, y se filtra hasta las raíces y se produzca el milagro de la vida. Ahorita hemos arrasado bosques enteros, selvas enteras, están como mi cabeza parece una selva virgen, ¿sí? Y ahorita está deforestada como esos ecosistemas. Y el problema es que seguimos creciendo y las demandas de recursos naturales siguen aumentando. Claro. Todo lo que pedimos es que el hombre reaccione y que nos sumamos a una explotación sustentable. Claro. Hay culturas que nos han dado mucho ejemplo. Nos dan ejemplo de esto. Por ejemplo, los lacandones. Hay menos de 900 lacandones. Ellos saben de lo que es desarrollo sustentable. Ellos toman nada más lo que requieren para vivir. Lo mismo los que viven en Baja California, que están a punto de desaparecer. Y así vamos en el mundo, muchos pueblos que se están perdiendo, lugares que están totalmente desérticos. ¿Estaremos a tiempo de enderezar esto? Yo creo que sí, si tomamos acciones inmediatas. Pero también tenemos otro problema. Los ríos son arterias que llevan agua y que desembocan en los mares. Ahorita los hemos utilizado como cloacas para aventar los desechos de una sociedad industrializada, materialista, que se siente superior a todas las demás especies, cuando dependemos de las especies más insignificantes para él, para nosotros.
Entonces, hay una armonía entre las especies, entre plantas y animales, y el hombre no ha querido, ha desoído estas llamadas. Ya tenemos ejemplos en muchos lugares de la destrucción de las selvas, de los bosques, de los mares. Pues esto es urgente. Y si sabemos escuchar a la Madre Tierra, ella nos habla y nos lo dice. Sí. Aquí, por ejemplo, el primer libro, cuando le dice Iván a Juan, bueno, al contrario, Juan le dice, Iván, te invito a la selva para enseñarte la selva, que lo hermoso que es. Papá, ¿me dejes ir a la selva? No, no, hijo, porque hay culebras como la serpiente de cascabel, como los alacranes, escorpiones, y son muy peligrosos. Padre, la selva me está llamando, siento que me habla, que vaya a la selva. Déjame ir, papá, por favor. No, y hay otra serpiente muy venenosa que sale nada más de noche, pero no muerdes si no la atacas. Si tú respetas a la Madre Tierra, a los seres vivos, ellos también te respetan. Si se sienten agredidos, como la nauyaca, te muerde. Y si te muerde la nauyaca, ya no estás en este mundo. Bueno, lo convence y van a la selva. Y van caminando muy contentos cuando se para Iván y le dice, oye, Juan, ¿cómo es posible que su pueblo esté destruyendo esta parte de bosque de selva que era tan hermosa? ¿Que no tienen piedad ni compasión de esta selva? Y Juan enojado le dice, no somos nosotros, es tu padre con su empresa que trajo aquí. Vino con engaños de que iba a explotar de manera sustentable, armónica la selva para no destruirla. E hizo todo lo contrario. Pues no te creo, pues sí, y te lo puedo demostrar. Pero en eso, Iván cae como en un estado de sopor. Dice, Juan, llévame a las Peñas Blancas. ¿Cómo sabes de las Peñas Blancas? No sé, pero alguien me está llamando. Es un lugar sagrado para nuestro pueblo. Nadie que no sea de nuestro pueblo puede ir a las Peñas Blancas. Pues no sé, pero alguien me está hablando. Llévame, por favor. Fue tanta la fuerza con la que le habló que lo lleva. Y en ese momento deja de escuchar a Iván y escucha una voz de un chaneque que emerge de una piedra blanca que parecía que salía del corazón mismo de la tierra. Y le dice, Iván, tú eres el elegido para cuidar esta selva, pero tu principal enemigo es tu padre. Y una empresa que está arrasando con todo. Te voy a dar esa misión de que hables con tu padre y con la gente que lo rodea, con esas empresas que le dan la encomienda precisamente de aprovechar los recursos maderables que son muy abundantes. Y ya sale de su pueblo y dice, llévame al pueblo, porque voy a hablar con mi padre y con el consejo de ancianos. Me dice, papá, ¿qué estás haciendo en este lugar? Ay, mijo, pues estoy aprovechando los recursos maderables, pero estás destruyendo la selva y la identidad de los pueblos, de las etnias que viven desde aquí desde hace cientos o miles de años. Estás quitándole su futuro. Si mi madre viviera, no estaría de acuerdo contigo, porque está destruyendo lo que más quieras, lo que más quiero, la selva. Y papá, te guste o no, pero Enol el Chaneque me acaba de nombrar el guardián de esta zona. Y estoy en contra tuya, ¿sí? Y se queda el padre perplejo. ¿Qué está hablando? De que el Chaneque le habló, le dio la misión, y va a la comunidad indígena. Dice, mira, Iván, nunca había sido elegido un hombre blanco o un niño de hombres blancos, pero creo que el Chaneque es sabio. Solo se hace presente a aquellos que están libres de maldad y de codicia. Y este niño, Iván, fue el que seleccionado para salvar esta selva. Y tu padre, efectivamente, es el que la está destruyendo. El guardián de las Peñas Blancas. El guardián de las Peñas Blancas. Y del lugar donde descansan. Sí, dice, y además fuiste a un lugar sagrado para tu pueblo. Ningún hombre blanco, ninguna gente blanca había llegado más de que tú. Entonces, no el Chaneque ya nos dio el mensaje de que tú eres el conducto para salvar la selva. Y después de muchas peripecias, logra contactar a la comunidad y contactar a gente que entiende de esto y evita precisamente la destrucción de esta selva, al hablar de las bondades que estaba prodigando y lo que aquí estaba destruyendo. Y de ahí surge las reflexiones ecológicas, de ahí surge, yo los interpreto, yo escucho a la Madre Selva en sus diferentes lenguajes
y trato de interpretarlos. Obviamente consulto fuentes de información, pero voy Claro. al lugar donde la tierra me habla, donde yo la siento, donde yo la percibo. Y tú también tienes ese sentimiento, mi amigo Lugupe, tú, pero los tenemos ocultos o cubiertos por una sociedad consumista. Claro. Consume, desecha. Al Sí. parecer, ellos creen que es una fuente inagotable y no. Y hay lugares que están totalmente devastados. Eso que pasó en esos 5 estados, pues la lluvia llegó y arrasó con todo, con Sí. todo. Había un bosque, había un puente muy largo, muy grande en una población, pues les predijo que ese puente se iba a caer porque el río iba a crecer mucho. Ay, ¿cómo va a crecer el río si ya va muerto prácticamente? Pues llegó una tormenta inusual y llena ese caudal que está, perdón, ese río que ya estaba seco y tira el puente. Y le dice, señores, la tierra se está manifestando. Claro. Y está manifestando de manera muy violenta, pero no queremos escuchar todos esos mensajes que nos manda a diario. Al final, Iván, volviendo a la novela, cuando ve el papá que lo está dañando a él en cuanto a su imagen, porque muchos trabajadores trabajan con él y ya se niegan a trabajar, porque también están destruyendo su selva, decide mandarla a México. Hijo, te voy a mandar a México para que vayas al zoológico y eso, porque aquí me estás causando muchos problemas. No, papá, yo quiero quedarme aquí y me deberé estar aquí. Pues mañana temprano te vas. A las 5 de la mañana ya Juan estaba tocando en su ventana. Vámonos, Juan. Vámonos, Iván. Vámonos. Y brincan como conejos y se van seguidos de los ladridos de los perros y se van a buscar al chaneque precisamente para que les dé las instrucciones de cómo salvar la selva. Él tenía su plan. Cuando se levanta el papá para mandarlos a México, ve que no están. Dice, ¿dónde está mi hijo Iván? Pues no sé, patrón, pero se fueron muy temprano, como a las 5, y fueron corriendo como venados al bosque, a la selva. Y ya pide a gente que lo acompañe para buscarlo. Dice, mire, su hijo tiene un don muy grande. Fue seleccionado por nuestra comunidad, por los espíritus de la selva, para salvarla. No le va a pasar nada a la selva, lo va a cuidar. Pues no me interesa. Y va y le dice a varias personas, les ruega que vayan a buscar a su hijo. Y finalmente van con él. Cuando se encuentra él en una noche bajo el dosel de la selva, siente que un espíritu lo invade y se le hace presente en oro. Casi se lo invade. Dice, tú eres el autor intelectual de esto. Estás robando el futuro a tu hijo. Si es lo que más quieres. Estás destruyendo la selva. Y eso, la destrucción es para siempre, la destrucción es para siempre. Entonces empieza a ver los animales que hay, la selva, cómo están en armonía, y cómo una persona le tira un machetazo, pero pasa de una nauyaca que estaba a punto de morderlo. Y mira, me dio más pesar matar a la nauyaca que darle a usted, pero sacrifique a una serpiente que controla muchas poblaciones de roedores. Y finalmente encuentra a Enón y le dice, papá, ya escuchaste el mensaje del chaneque, ¿verdad? Ahora, ¿qué opinas? Hijo, tienes razón. Tienes razón, voy a impedir que esta selva se destruya. Habla con funcionarios, habla con gente y se salva esta selva. Entonces, mi cometido de esta lectura es muy descriptiva. Me gusta ser descriptivo porque interpreto muchas cosas, leo mucho, soy biólogo, pero desde niño, desde mi padre, mi gran maestro me enseñó a escuchar las voces de la madre tierra y ver los indicadores. Ahorita hay funcionarios que se molestaron mucho con este segundo libro. ¿Esta es la continuación? Aquí Iván y Juan, que vemos en esto, crecen y ya participan de una manera directa en esa otra novela. Y hay cosas peculiares que nosotros escuchamos. La tierra nos habla y nos dice, mira, si me permites, adelante. Aquí hay una pequeña frase. Bueno, este dibujo dice, la tierra no está enferma, la estamos asesinando. Y es lo que estamos haciendo. Es el canto de la cigarra. Recordemos el canto de la cigarra o la chicharra, como preludio de las lluvias. La cigarra inútilmente canta la lluvia. Un calor calcinante amenaza a dorar su blando cuerpo recién emergido. No detecta la menor pizca de humedad. Al contrario, el calor es seco y cargado de un olor a madera muerta, quemada. Parece indicadores que presagian tiempos difíciles. Su especie ha sobrevivido a grandes cataclismos. Espera, si sucede, salir avante. Tras tanto,
Aunque la muerte es el precio, seguirá cantando la lluvia, asomada, con esperanza de aparearse y dejar su simiente en este su mundo que siente enfermo. Aquí hay dibujos míos, dibujos de mis hermanas, dibujos de gente que me ha donado para fortalecer este libro. Y de aquí precisamente Iván y Juan se suman ya en una contienda. Aquí en esta portada, que es una portada hermosa, me la hizo Eugenio Altamirano, muy amigo aquí de Lugupe, que también quiero que me haga la portada de mi libro de susurros agridulces, tener ese honor. Aquí vemos cómo Alfredo le hace la promesa a la gran higuera de que la selva, de que si la selva estuviera en riesgo, él iba a venir a ayudarla, a salvarla. Y aquí vemos en esta imagen tan hermosa, vemos al chanek que está atrás de esta higuera gigantesca, vemos al jaguar, vemos a ranas, vemos a cocodrilos, vemos al quetzal, vemos a los tucanes, vemos a palomas, vemos a papagayos, vemos muchas formas de vida que están ocultas en la higuera. La higuera es un ecosistema en sí mismo. Entonces, cuando Alfredo le dice el chamán: Alfredo, ya escuchamos tu promesa a la higuera. Va a pasar algo en tu familia, algo muy grave va a pasar en tu familia y vas a tener que irte a la gran ciudad. No todos los hombres blancos son malos, hay gente muy valiosa dentro de tu pueblo. Vas a entrar a trabajar ahí, vas a aprender mucho, aprende el hombre blanco todo lo que puedas, porque un día la selva te va a llamar. De muchas maneras. Y sí, ya cuando esté en Semarnat, jefe del área de ecología, empieza a tener sueños recurrentes, donde una voz le habla: la selva te llama, la selva te llama, tienes que regresar a la selva. Entonces levanta él ya y decide ir a hablar con el secretario. Pero para eso el secretario ya estaba esperándolo. Oye, te estoy esperando. ¿Por qué? Dice Alfredo. Porque en vez de crear la área natural protegida que pensamos de crear el día de hoy, decretarla, ya cambiamos de opinión. Dice, ¿por qué? Porque hay empresarios que quieren invertir dinero porque necesitamos fuentes de trabajo en México. No hay trabajo, tenemos que ir a la fuente de trabajo. Además, es una zona riquísima en recursos naturales, esa zona de Chiapas. Es donde más agua hay, más recursos forestales, y ahí se van a crear muchas fuentes de ingreso. Y estos hombres van a invertir en eso. Son muy nobles lo que quieren destruir con los recursos naturales que hay ahí. Si hablas así, te puedo correr. Y si no, te ofrezco que seas el director de ecología a nivel nacional. Él escucha una vocecita como diciendo: cállate, habla en la reunión. Y sí, para eso hay una reunión de muchas dependencias, donde esperaban que se decretara el área natural protegida. Y en eso dice el secretario de una dependencia, que se dedican a esto. Dice: discúlpenme, querido auditorio, pero hay tantos problemas en México de falta de empleo y esto, que vamos nosotros a cambiar la propuesta de área natural protegida. Vamos a aprovechar los recursos naturales que hay en esa zona. Necesitamos fuentes de trabajo, materia prima, petróleo, todo lo que hay en esa zona. Entonces, dice un reportero: ¿entonces no van a decretar área natural protegida? Sí, la zona es la zona más importante de México en cuanto a biodiversidad. No, ¿y tiene permiso de sustentabilidad, de aprovechamiento sustentable de esta región? Claro. Doctor, ¿tiene permiso para hacer eso? Alfredo, que ya era un doctor en ecología, dice: mire, señor secretario, discúlpeme, pero aunque pierda mi trabajo como usted me amenazó, voy a hablar con la verdad. No hay un programa de aprovechamiento sustentable para esa zona. Y esa zona que usted piensa explotar es una zona de estrategia del país, estratégicamente para México, porque es donde se produce la mayor cantidad de agua dulce, es donde hay la mayor cantidad de biodiversidad, es la que casi regula el clima de gran parte del país. Y usted con su programa quiere destruir todo ese tesoro de todos los mexicanos, del país mismo. La tierra es un ser vivo formado de una piel de tierra y agua. Pues bien, ahí se forma un grupo con Alfredo y logran, después de muchas peripecias, salvar la selva. Sí, se une mucha gente consciente de que ese es un lugar estratégico para México. Y así debemos hacer. Yo he propuesto a algunas gentes, a funcionarios, maestros. Yo quisiera, es más, también les quiero comentar que a mí me apasiona ser conferencista. Muchos años me dediqué yo a
dar clase en el CONALEP, los tecnológicos, donde me invitaban. Yo ahorita estoy dispuesto a sumarme donde me necesiten, con mucho gusto. Yo propuse 2 programas, uno de viveros municipales, para que el municipio también se haga responsable de las plantas endémicas, aunque hay lugares tan perturbados que ya no hay suelo, ya fue lixiviado totalmente por esas tormentas tan violentas que dejaron ahora sí sin suelo ese lugar que había selvas y que se formaban de miles de años. Entonces yo propongo viveros municipales, donde el presidente, con el apoyo de las autoridades y del pueblo, ellos no sabrán el nombre científico de Taxodium chromatum, árbol del tule, que es uno de los 10 árboles más hermosos del mundo. Es más, de los 10 árboles más hermosos está el árbol del tule, en el municipio del Tule, en Chiapas. Dice, vamos a proponer precisamente que los municipios, con el apoyo del gobierno, cada municipio tenga su vivero para producir las plantas endémicas y ellos mismos, en compañía del pueblo, vayan a sembrarlos. Y tener viveros también escolares para sembrar las semillas del cambio en los niños y que ellos produzcan plantas de su región y reforesten sus escuelas. Donde yo estuve dando clases, que para mí de ser maestro fue algo hermoso, y es algo hermoso, es un honor ser maestro, después de ser padre, que nada nos compara con ser padres, también ser maestro. La base de esto es la educación. Y los niños, si los sembramos la semilla del cambio, vamos a tener ya una esperanza. Que siembren las plantas de su región y que reforesten sus escuelas. Reforestación urbana. Yo tengo un árbol hermoso frente a mi casa, su casa, 2 árboles, 2 tabachines enanos que son una hermosura. Pues hay gente que quiere que los corte porque tiran mucha basura. Y ojalá tengamos todas las casas llenas de plantas, aunque contratemos a un jardinero. Pero lo más alto que tenemos son las plantas. Como esa mujer que ya me vendió una parota de 5,000 pesos. Entonces, aquí se logra precisamente rescatarla y crear una área protegida. Para aquí se sumó el pueblo. El gobierno no tiene toda la responsabilidad. El gobierno federal, estatal, municipal, también como pueblo tenemos que ser corresponsables de esto, pero que nos inviten a sumarnos. Pero también hay algo que me preocupa y debo decirlo, la seguridad. Hay que ofrecer seguridad en esto. ¿Por qué? Porque hay gente, a mí cuando alguien vio este libro, no voy a decir quién ni de dónde, me dice, Luis, ¿por qué dices que las áreas no están protegidas? ¿Están protegidas? El porcentaje de deforestación es esto, deforestación de selvas, de bosques, contaminación, eso y esto, y dice que están protegidas en papel nada más, sí, no le falta ni una coma, pero no están protegidas. La prueba se las acabo de dar, pero se me acercan 3 biólogos al final, me llevé muchos alumnos, yo era su director de un tecnológico, me lo llevé como protección, vamos a decirlo así, y para que escucharan un debate, no nos ofendimos, ni me hablaron mal, ni a ellos tampoco, pero se levantaron las autoridades y fue en el Parque Nacional, un lugar privilegiado, un lugar más hermoso que tiene México. Y ya me dice, biólogo, ay, nos dio muy duro, somos biólogos como usted, pero le digo algo, nosotros hacemos el estudio para que tenga una área protegida, contratamos geólogos, entomólogos, ornitólogos, o sea, insectos, expertos en aves, expertos en mamíferos, expertos en todo, y si hay jóvenes arqueólogos, también arqueólogos, pero los que toman las decisiones son los políticos. Entonces yo invito a ese político que tiene el honor de ser un secretario, entre más grande es el puesto, más grande es su responsabilidad, y que ellos se rodeen, si no saben, porque desgraciadamente a veces el que está al frente no conoce de esos temas, ¿sí? Que se sume con gente que sí sepa y que se deje escuchar, como la mesa del rey Arturo, la famosa leyenda, para poder sacar adelante al país, porque estamos llevando a nuestros hijos y nietos a un futuro incierto. ¿Cuántos jóvenes escuchamos ahorita decir que ya no quieren tener hijos porque ven que se está destruyendo la madre tierra? El único lugar donde la vida se manifestó en múltiples formas y nosotros somos parte de toda esa trama, de toda esa cadena trófica que existe en el planeta. ¿Habrá habido otro planeta? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la Tierra, la Gaia, la Pachamama, es un ser hermoso. Conocí a José Hernán Moreno, para concluir con esto. José Hernán Moreno fue el primer astronauta mexicano, papás eran de La Piedad, que orbitó la Tierra. Y tuve el honor de que me hablaran para que lo llevara a dar conferencias.
bajito, fuerte, pero de mucho carácter. Y di unas conferencias en lugares y luego les decía, le dije, ¿qué fue lo más hermoso que viste? O sea, ay Luis, cuando di la vuelta a la tierra, es que hermosa se ve la tierra, con una piel de tierra y agua, es un ser vivo la tierra. Y en la conferencia le dice a un niño, siempre la pregunta más difícil hace un niño. Dice, señor astronauta, lo rechazaron 12 veces para poder darle el título de astronauta y la superó las 12 veces. Dice, ¿y cómo le hacen para hacer del baño allá? Ay, me hizo la pregunta más difícil. ¿Qué no quería que me hicieran? Es la que llama la atención. Nos enseñan hasta cómo hacer en un tubito. No me digas dónde me lo pongo porque ya sabes. Pero si no le atinamos, pues anda eso volando románticamente dentro de la cabina. ¿Sí? Y me duele ver que la Tierra, Luis, la estamos destruyendo. No sé si hay habido otros lugares, pero yo lloré cuando vi a mi planeta Tierra. Yo lloro cuando, o me da mucho sentimiento cuando veo algo que yo conocí que era hermoso, que mi padre me llevó y que hoy está agonizando. Pues sí, qué bueno que haya funcionarios preparados, pero que tengan esa humildad y no la soberbia de sumar gente positiva. Maestros también que enseñen la biología no como algo obligatorio, no. No hay mejor materia que la que se aplica. ¿Para qué sirve lo que te estoy dando? ¿Y dónde lo vas a aplicar? Y vamos a llevarlos a reforzar, llevar mis alumnos a reforzar a muchos lugares. Es la forma de aprender, haciendo y también divirtiéndose. Yo admiro a Lugupe. Ahorita le vamos a hablar poeta, que él no se ríe de la vida, se carcajea de ella. La vida se ríe. Y él yo he aprendido, he aprendido muchas cosas de aquí, de nuestro gran guía Lugupe, y ustedes que tuve la fortuna de transmitir a eso. Soy un apasionado, tiempo me hace falta, Se nota, pero yo invito a que lean estos libros, los hice con el corazón y con la mejor intención. Pues ahí viene su número, maestro. Sí. Llegamos al final, ahorita viene a despedir el maestro, nada más que yo quiero darles una recomendación, no tomen Coca-Cola. No tomen Coca-Cola porque ahorita que hablaron precisamente de que los lagos, el agua, muchos de ellos son las empresas transnacionales a las refrescos, y estamos dándole tanto y se lo están gastando, ya no pagan impuestos y por eso hacen el desfile de los... Mira, y esta novia la destrucción de la madre tierra, que no se requiere ser un experto ambientalista. Claro. Es tan notorio lo que está pasando que ya no hace falta que diga esto y esto, No, se ve más bien qué es lo que debemos hacer. Claro. Reforestar, aplicar las leyes tal y como están hechas, poner gente que sepa cómo aplicarlas, motivar a las poblaciones para que se sumen a esta gran labor. Imagínense, sumamos al colegio de bachilleres, y sumamos a los ICANI, a las preparatorias, a todas las secundarias, sembraríamos miles de árboles por semana, pero árboles adecuados a esa zona. Por eso hablo de plantas endémicas de esa zona. Sí. Habrá zonas que requieran otro tratamiento porque están tan destruidas, tan alteradas, que se requiere de expertos ya edafólogos en suelos para restaurarlos. Claro. La tierra, si no está agonizando, está a punto de entrar en ese estado. Sí. Maestro, yo me despido. Ahí está bien el maestro Lugupe a despedir el programa. Guido va a preguntar y agradecer. Un saludo a Gitana y a Jesús Pérez que están. Sí, gracias. Bueno, maestro, y casi para llegar a la parte final, por aquí tenemos los teléfonos en donde podemos comunicarnos con usted. Nos comentaba que también es conferencista, entonces no duden en contactarlo si buscan a alguien experto en la materia del medio ambiente, porque se nota, como usted bien lo mencionaba, que es todo un apasionado en la materia. Entonces, por aquí apúntenlo, lo voy a repetir, es 44 31 10 26 52, repito, 44 31 10 26 52. Luis Macías Nava, catedrático, escritor y conferencista sobre temas educativos y ambientales. Maestro. Y en Facebook es Luis Macías Nava. Así me pueden encontrar también en Facebook. Para mí sería un honor que leyeran estos libros. Yo estoy en la mejor disposición de hacérselos llegar, de dar pláticas, conferencias, lo que consideren que yo puedo ser de utilidad. Gracias, maestro. No, gracias a ustedes. Al contrario, al contrario. Mira, Está con mi amigo también.
Luis, pues es un honor pues, que estés aquí con nosotros y tienes una gran habilidad para explicar todo el problema pues, de la naturaleza. Pregúntale a mi esposa que tengo 45 años casado. Es que tengo un tamaño aquí, mira, digo, Y luego, no, y cuando nos conocimos, que hace unos 4 años más o menos, precisamente yo te conocí dando una plática en una secundaria. Y tú dijiste, nada más voy a platicar un momento y te aventaste con una hora. Y yo dije, pues hay mucha energía y mucho conocimiento que nos sirve pues a todos los habitantes del planeta. Y ahorita que estás hablando de la extinción, fíjate que hay varios científicos que están vaticinando que el planeta tuvo su principio y tendrá su final. Y están comparando con otros planetas que dicen que tuvieron vida en millones de años, pero también se acabó la vida y quedaron sin habitar y andan dando vueltas en nuestro sistema solar. Y dicen que lo mismo va a suceder con la Tierra, que se va a acabar los humanos porque no estamos cuidando lo que nos alimenta y se va a acabar cuando se acaben las plantas, las flores, los animales, pues ahí vamos todos incluidos. Y entonces la Tierra va a ser una bola sin vida que va a estar eternamente dando vuelta al universo. es difícil precisar de otras formas de vida en el espacio. Es tan grande el espacio que el sistema solar es tan solo un suspiro dentro del universo. Sí, pues es multiverso. Pero no podemos negar que la vida pudo ser factible a las otras formas de vida en otras dimensiones, en otros puntos del universo. Pero lo que yo sí comento, que vi una película que me transformó mucho y que invito a que la vean si la encuentran, porque casi la pueden ver, ¿no? Se llama Cuando el destino nos alcanza. Que habla del crecimiento de la población y todo lo que la población está demandando. Y actuarios también hicieron proyecciones de cuánto requiere el hombre de madera, de materias primas, de alimento. Por ejemplo, hay mares o costas que están totalmente contaminadas, eutroficadas, que crecen algas de una manera desproporcionada. ¿Por qué? Porque hemos roto ese equilibrio, sintiéndonos que somos los más soberbios. Esa película es una película que yo sí la recomiendo que la veamos con mucha atención y que nos veamos un espejo y decir, a ver, ser humano, tú te sientes el más evolucionado. ¿Por qué te dices así? Cuando estás haciendo todo lo contrario. A los bosquímonos del Kalahari les dijeron, ustedes son dueños del desierto. Y dicen, no, nosotros somos parte del desierto. Claro. Nosotros crecimos con el desierto y lo respetamos. Si a uno de los compañeros lo matan, lo vemos porque traía hambre y porque Juancho a lo mejor no se cuidó. Pero nuestra tierra es sagrada. O los bosquímonos del Kalahari, dice, perdón, el sureste de México, lacandones, dice, la selva nos da todo, nos da de comer, nos da medicina, nos da protección, nos da todo. Y hemos vivido en armonía con ella durante cientos o miles de años. Y así vamos a África, Asia, hay culturas muy antiguas que no tienen un crecimiento, como Egipto, como Chichén Itzá, que son admirables, y que se perdieron. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero las ruinas, ciertas no lo sabemos. Ahí están los vestigios, pero hay tribus que actualmente, o grupos étnicos, que de veras nos pueden dar lecciones de humildad y de respeto. Casi la mayoría de los grupos étnicos que viven en lugares selváticos y de gran naturaleza son los cuidadores. La mayoría de los grupos étnicos. Y bueno, pues yo siento que está muy claro tu novela, tus libros, y sí es recomendable que los vean, que los lean. Y ahorita me acordé también de una carta que le hace un yaqui, un indígena, un grupo étnico de Estados Unidos, cara pálida al presidente, un indígena al jefe cara pálida. La carta de la tierra. Dice, vengo a comprarte la tierra. La carta de la tierra, muy buena. Y dice, mi madre no se vende, la tierra es mi madre, es la que me sustenta, es la que me alimenta. Ella no se vende.
Una carta obligada. Está muy preciosa esa carta, pero bueno, hay mucha literatura que había que consumir pues para agarrar más conciencia sobre el cuidado pues olvídate del planeta, el cuidado de nosotros ¿Me mismos. permites algo? Aquí me falta un libro que no lo tengo porque saqué poquitas ediciones, se llama Un siniestro visitante, que habla precisamente de que llega un siniestro visitante de otra dimensión, llega a la Tierra y su presencia causa mucha controversia. Y hablo precisamente de África, ese continente hermoso que ha sido masacrado. Yo te decía que tengo ascendencia también de gente de color, mi bisabuelo era de color. Negro. Mi abuelo, sí, mi abuela era blanca. Entonces hay otros libros que no he podido editarlos precisamente, pues porque no es fácil. Claro. No es Bueno, fácil. tenemos ya poco tiempo, te dejamos que cierres. No, pues al contrario, ya bien lo mencionaban, maestro Macías, pues todo un honor para nosotros haberlo tenido aquí en el programa. De verdad que Totalmente. ojalá que no sea la primera de muchas. Para mí este tema es algo que me apasiona, como usted bien lo mencionaba, también soy una apasionada en el tema. Me dedico a otras cosas, pero mi sueño frustrado es, entre tantos, fue ser astronauta por aquello del espacio, y lo mismo me intriga la parte del espacio como la parte de la Tierra, porque la conexión es tan abismal como la distancia entre una y No otra. dejes de leer a Julio Verne. Ah, claro, sí, Entre sí, otras sí. novelas ya más, Viaje al centro de la Tierra, con más sí, datos, sí, sí. Hay libros hermosos. Sí, y sí. precisamente estamos dejando de leer. Un libro para mí es un tesoro, lo llevamos a todos lados, pero ahorita hay otras formas de libro, el libro digital, el audiolibro, pero este libro yo lo puedo abrazar, lo puedo sentir. No desconozco que los otros formatos también son buenos, pero pues uno creció amando a los libros. Sí, Somos y se de nota. esa generación de los libros. Pues muchísimas gracias, de verdad. Le pongo a la orden. Gracias, Gracias a maestro ustedes. Macías, de verdad. Insisto nuevamente que sea la primera de muchas, un honor tenerlo por acá. Sí, el honor es mío. Gracias. Así Maestro Lugupe, nuevamente muchísimas gracias. Gracias a ustedes que también con este tipo de videos hacen divulgación de la obra literaria y también conocemos personajes que no es fácil encontrar en la sociedad, que tienen un conocimiento profundo sobre la naturaleza y que están preocupados también por la conservación. Exactamente. Muchísimas gracias a Alan Delgado, que está detrás de cámara. Allá, por aquí saludó un ratito, pero pues ahora te extrañamos más acá. También muchas gracias a Janicua. Excelente café, qué rico chocolatito, qué rico se la pasa aquí uno en una tarde, noche lluviosa. Muchísimas gracias a Lluvia, aparte de la Lluvia que nos acompañó, la Lluvia, excelente anfitriona, hermosísima, muchísimas gracias. Y pues los esperamos aquí en el próximo programa con más de poetas, músicos, poetas y locos. Mi nombre es Giovanna Alcázar, hasta la próxima, bye.